En Argentina viene avanzando la transición entre el gobierno de Mauricio Macri y su sucesor Alberto Fernández. Como siempre digo, yo no quiero ser un gran presidente, quiero ser el presidente de un gran país. Mi objetivo es que la Argentina sea un gran país, no que yo sea un gran presidente. No estoy pensando ni en mi reelección, estoy pensando en hacer las cosas bien. Faltan 2 semanas para el cambio de mando, que tendrá lugar, como es tradicional, el 10 de diciembre. Ayer, en una reunión entre delegados de las dos partes, se acordó que la ceremonia se llevará a cabo en el Congreso Nacional, ante la Asamblea Legislativa, tal como lo había solicitado Fernández. ¿Qué importancia tiene ese detalle formal, pero más en general? ¿Cómo está desarrollándose la transición? ¿Qué anuncios importantes ha hecho ya el nuevo líder peronista? ¿Cuáles son los datos que faltan? ¿Cómo es el ambiente en la sociedad y en los mercados? Vamos a poner al día todo este panorama. Estamos con Fernando Gutiérrez, nuestro corresponsal en Buenos Aires. Fernando, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Emiliano. Buen día, Romina. ¿Cómo están? Cada tanto conviene charlar largo contigo, cada tanto conviene salir del formato resumen, pildorita de temprano y ver un poco más el bosque, ¿no? Esta es una buena oportunidad, me parece. Contanos, por ejemplo, entonces, para empezar eso, ¿cómo viene transcurriendo en general este periodo de transición? Bueno, hay algo bastante raro, ¿no? Si le preguntaban a un argentino antes de la elección cómo se imaginaba que iban a ser estas 6 semanas entre el día de la elección de Alberto Fernández y su asunción oficial como presidente, la respuesta más probable es que el país podía entrar en una especie de caos, ¿no? Porque se le tenía miedo a una gran devaluación, se tenía miedo a nuevas corridas bancarias, a que hubiese un pico inflacionario, a que se tuviese que concretar un default de la deuda, a que empeorara el clima social en la calle, a que hubiese un agravamiento de los piquetes, en fin, todo eso que forma un poco parte del folclore político argentino. Sin embargo, es una transición que está transcurriendo en una extraña normalidad, en buena medida porque el gobierno de Mauricio Macri asumió el costo de tomar algunas medidas antipáticas, especialmente el cepo cambiario que frenó la sangría de reservas del Banco Central y que prácticamente congeló el precio del dólar en 63 pesos. Esto llevó a que se frenara la salida de depósitos del sistema bancario, que venía muy fuerte antes de la elección. Así que, para empezar, el dólar, que ustedes saben que es uno de los grandes termómetros del humor social en la Argentina, está ahí clavadito, nadie sabe por cuánto tiempo, pero por lo menos marcando esa situación que la gente mira y bueno, y ve un indicador importante que marca cierta estabilidad. Pero además, porque a la vista de lo delicado de la situación social y atentos a las cosas que están pasando en otros países de la región, todos los actores políticos argentinos parece que se hubiesen puesto de acuerdo en poner paños fríos, y es así que los sindicatos y las organizaciones piqueteras bajaron notablemente su nivel de conflictividad, aceptaron la convocatoria de Alberto Fernández para conformar una mesa de diálogo social con los empresarios. Se está hablando allí de un plan de emergencia para atender al sector más carenciado de la sociedad, con un programa alimentario en el cual las empresas aportarían parte de su producción. Y por otra parte, Fernández anunció que en el inicio de su mandato, probablemente a través de un decreto, va a haber un incremento de salarios y de jubilaciones de por lo menos 20%. Todo esto ha calmado un poco las expectativas para el corto plazo y es lo que de alguna manera explican este extraño clima de tranquilidad a contramano de lo que se había generado como expectativa previa. Ya vamos a volver a estos días, pero me adelanto a preguntarte, esta calma de la que hablabas, ¿se da como algo duradero? ¿Se mantendrá cuando asuma el 10 de diciembre Alberto Fernández? Bueno, es una de las preguntas del millón, ¿no? Porque la contracara de esta calma es que hay algunas señales en el sentido de que justamente esto puede ser pasajero y preludio de conflictos una vez que se haya concretado el cambio de gobierno. Por ejemplo, uno de los motivos por los cuales se ve tanta calma financiera es que los productores agropecuarios, como ya saben que se viene un aumento de las retenciones a la exportación, se están apurando ahora a liquidar sus tenencias y entonces vuelcan muchos dólares al mercado, con lo cual
el precio está como anestesiado. Pero claro, la contraparte de esto es que una vez que hayan hecho toda la liquidación, después no van a quedarse con muchos dólares para vender. Y además hay algunas organizaciones de productores que se están preparando para una gran protesta porque tienen miedo de ser la variable del ajuste económico en el plan de Alberto Fernández. Algunos de estos grupos están llamando explícitamente a resistir las subas de impuestos y dijeron que van a estar apostados al costado de las rutas. Son advertencias que hacen acordar, Emiliano, aquel gran conflicto con los ojeros. ¿Se acuerdan del año 2008, cuando casualmente Alberto Fernández era el jefe de gabinete de Cristina Kirchner? Un conflicto muy duro y que llevó muchos meses de resolución. El otro motivo de preocupación, el otro motivo por el cual se cree que esta calma podría ser apenas pasajera, es financiero, porque ahora se está produciendo una gran expansión monetaria que no se nota en el cortísimo plazo, porque hay una cuestión estacional. Siempre hay una mayor demanda de dinero sobre fin de año, dado que las empresas y el Estado necesitan cumplir con obligaciones financieras, pagar aguinaldos, etcétera. Pero hay economistas que creen que el Banco Central después no va a tener la capacidad de reabsorber este dinero que se está expandiendo y que puede haber complicaciones en el verano con la inflación, sobre todo si uno tiene en cuenta que Alberto Fernández quiere arrancar su gestión con un shock de consumo y que además se fijó como una de sus grandes políticas una fuerte baja de las tasas de interés. En consecuencia, hay quienes están agitando el fantasma de un agravamiento de la inflación un poco al estilo de los años 80, y lo que están pronosticando es que uno de los síntomas que se van a empezar a ver en el verano es que la famosa brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo, el famoso dólar blue, se va a empezar a ver como algo creciente. En este momento casi no existe, están prácticamente al mismo precio, pero muchos creen que rápidamente esa brecha podría trepar hasta un 50%. Volvamos ahora, si te parece, a estos días. Y teniendo en cuenta lo que acabas de señalar, ¿qué señales ha dado hasta ahora Alberto Fernández sobre los temas más delicados de la economía argentina? Bueno, hay una cuestión que tiene un poco nerviosos a los empresarios y a los banqueros, y es que están todos esperando la mayor señal de todas, que es el nombramiento de un ministro de Economía. Aquí en Argentina el ministro de Economía es una figura central, sobre todo en momentos tan inestables como este. Así que hasta el momento en que no se conoce el nombre, nadie considera realmente que hay un panorama claro sobre cuál puede ser el plan. Es extraño que no lo haya anunciado todavía, sí, incluso sí. Para las costumbres uruguayas, ¿no? El Ministerio de Economía es muy importante y se lo comunica con mucha anticipación. Muchas veces se lo comunica en la campaña electoral, ¿no? Acá en Uruguay los candidatos dicen: mi ministro de Economía va a ser fulano de tal. Lo acabamos de ver en la campaña de nuestro país. Y en Argentina eso no ocurrió, y ahora ya han pasado todas estas semanas de transición y el nombre sigue sin aparecer. Claro, ha habido toda una danza de nombres. Primero se había hablado de Emanuel Álvarez Agis, que es un ex viceministro de Cristina Kirchner, que tenía buena aceptación en el mercado, pero después se comentó que no tenía consenso político dentro del peronismo. Después de eso se había dado como un hecho durante varias semanas que el ministro iba a ser Matías Culfas, que es el coordinador de los equipos de Alberto Fernández, pero es un hombre que no tiene tanta experiencia en el mercado de capitales y entonces se prefirió ubicarlo como ministro de la producción. También se habló de Martín Redrado, alguien muy reconocido que pasó por el Banco Central y que tiene la confianza de Alberto Fernández, pero todo indica que recibió un veto de parte de Cristina Kirchner. ¿Por qué? Porque Redrado fue testigo en contra de Cristina en una causa judicial sobre maniobras con los contratos de dólar futuro, y Cristina no es el tipo de persona que olvida fácilmente ese tipo de situación. Así que bueno, había un candidato que parecía con el consenso, que era Guillermo Nielsen, el ex negociador de la deuda argentina en el inicio del gobierno de Néstor Kirchner y que fue el artífice del gran canje de la deuda del año 2005, y de hecho Nielsen ya había empezado informalmente a dialogar con el Fondo Monetario y con los bancos acreedores, pero en los últimos días su candidatura se
se enfrió y esas negociaciones se suspendieron. También se rumoreó sobre un tapado, que podría ser Martín Guzmán, un joven economista que vive en Estados Unidos y que trabaja con el premio Nobel Joseph Stiglitz, que es amigo personal de Cristina Kirchner y todo un referente de la corriente, llamémosle keynesiana, pero tampoco se llegó a confirmar, se apuntó a que tenía poca experiencia. La cuestión es que no se sabe si es que Alberto Fernández ya tiene el candidato y está jugando al secretismo como estrategia de comunicación política, o si es que realmente no tiene todavía definido equipo ni plan. Él ha dicho que va a dar a conocer su gabinete el 6 de diciembre, o sea, nada más que 4 días antes de la toma de posesión. Exactamente, pero en muchas áreas ya está bien claro quiénes van a ser los ministros. Por ejemplo, se sabe que el canciller va a ser Felipe Solá, se sabe quiénes van a ir a puestos como el Ministerio de Desarrollo Social, quién va a ir a Industria. Realmente la parte donde está la mayor indefinición es el equipo económico. Es algo que tiene muy nerviosos a los inversores, que creen que justamente estas indefiniciones son las que explican la suba del riesgo país que se constató en los últimos días. ¿Qué más en esta materia, en economía? ¿Qué señales ha dado o viene dando Fernández? Bueno, ahí está todo el tema de la negociación con el Fondo Monetario y qué va a pasar con la deuda, ¿no? La gran pregunta es si Argentina va a incurrir una vez más en un default. Es algo que Alberto quiere evitar. Él mantiene su esperanza de replicar el modelo uruguayo del año 2003, cuando durante el gobierno de Jorge Valle se había llegado a un acuerdo con los acreedores para estirar los plazos de pago, pero sin hacer quitas de capital. Es una salida a la que muchos ven como poco realista para el caso argentino, pero Alberto Fernández cuenta con que el Fondo Monetario le va a dar su apoyo, entre otras cosas, porque a nadie le sirve otro default de Argentina, que acaba de recibir el mayor préstamo de toda la historia del Fondo Monetario, un acuerdo stand-by por 58.000 millones de dólares, de los cuales ya ingresaron al país 45.000 millones. Ayer Fernández habló de la relación con el Fondo Monetario Internacional, lo hizo en una entrevista con la radio Con Voz, donde, por ejemplo, anunció que desistirá de los 11.000 millones de dólares restantes del crédito otorgado el año pasado por el fondo. ¿Escuchamos un fragmento de ese reportaje? Tengo un problemón y voy a pedir 11.000 millones más. Yo lo que quiero es dejar de pedir, que me dejen pagar. ¿Podés dejar de pedir? O sea, digo, de eso que ya está preacordado. Vos podés decir, bancano, me des estas 11.000. Podemos, absolutamente podemos. Por eso digo, ¿sabés qué quiero yo? Yo intento ser una persona seria. No sé si me sale, pero lo intento. Para mí, ¿qué es una persona seria? Es una persona que te dice, mira, voy a hacer tal cosa y vos sabés que lo va a cumplir, ¿no? Que da su palabra y la cumple. Para mí eso es una persona seria. Yo no quiero firmar acuerdos que no vamos a cumplir. Esos acuerdos ya los firmó Macri. Firmó 1, 2, 3, no cumplió ninguno. Yo quiero firmar uno que lo podamos cumplir. La primera regla para cumplir, lo único que tenemos que hacer, que cumplir, es decir, no me presten más plata, pero déjenme desarrollarme para poder pagarles. Están siempre como esto. ¿Cuánto tiempo necesito? Y no sé. Fernando, volvemos contigo. Sí, bueno, claro, lo que dice Alberto Fernández es, no quiere que le presten más, pero obviamente hay la otra cara de la moneda, es que si el Fondo Monetario no le presta, no concreta, por ejemplo, esa cuota de 5.400 millones que estaba prevista ahora para fin de año y que quedó suspendida, él lo que necesita es más tiempo. Entonces, ahí hay un problema, porque él como presidente electo lo que quiere es que el Fondo Monetario le extienda el actual acuerdo stand-by, pero con un mayor plazo. Y es algo que el Fondo habitualmente no hace. El Fondo Monetario acepta que le pidan más tiempo para pagar, pero cuando acepta eso, cambia el tipo de acuerdo y firma lo que se llama el acuerdo de facilidades extendidas, ¿tá? Que Alberto no lo quiere porque eso implica casi tener al Fondo Monetario adentro de su oficina, porque supone la llegada de emisiones mensuales para el monitoreo de la economía y metas fiscales mucho más duras. En este momento las misiones que llegan a Argentina son trimestrales y él quiere
que las metas sean todavía más esporádicas, posiblemente cada 6 meses, y que además le den más plazo para pagar. A Argentina se le empiezan a acumular los vencimientos con el Fondo Monetario grandes en el año 2021, y él quiere que se lo paten un par de años para adelante, es decir, que prácticamente durante toda su gestión de gobierno no tenga que pagarle al fondo y que solamente le tenga que pagar a los acreedores privados. Es algo muy difícil, de muy difícil aceptación por parte del fondo. Alberto quiere que siga vigente el actual acuerdo stand-by, y bueno, hay algunos funcionarios del fondo que creen que esto no va a poder ser, otros dicen que quizás sí, justamente porque políticamente al Fondo Monetario no le sirve que Argentina otra vez caiga en default, y bueno, porque hay toda una dirección del Fondo Monetario que ha sido cuestionada por haber sido tan permisiva con Argentina, y por este tema que señalaba en su entrevista radial el propio Alberto Fernández, porque el fondo firmó acuerdos con Mauricio Macri que fueron incumplidos prácticamente a semanas de haber sido firmados, no se cumplió ninguna de las metas de inflación, ninguna de las metas fiscales, y bueno, y todos los intentos de estabilización del dólar terminaron en fracaso. Entonces, ahí sí tiene un punto Alberto Fernández, este argumento que él pone es el argumento del realismo, Sí. Que no lo obliguen a firmar algo que todo el mundo sabe que va a ser de cumplimiento imposible. La cuestión es que hay una negociación en curso, va a ser uno de los primeros temas que va a abordar Alberto Fernández cuando inicie su gestión, y el ambiente económico argentino le pone la mayor parte de probabilidad de éxito o de fracaso de toda la gestión de Alberto Fernández a cómo se resuelva esta cuestión en el arranque de la gestión. ¿Qué otros desafíos tiene por delante Alberto Fernández, el presidente electo de la República Argentina? ¿Qué papel está jugando su vice, Cristina Kirchner, en todo este proceso? ¿Cómo se remata la transición en el intercambio con la Casa Rosada encabezada por Macri? Bueno, de estos temas charlamos enseguida en la segunda parte del diálogo con Fernando Gutiérrez. En Argentina avanza la transición entre el gobierno de Mauricio Macri y su sucesor, Alberto Fernández, electo en los comicios del 27 de octubre. Va a cambiar drásticamente la lógica del gobierno. Este es un gobierno que lo único que supo es ajustar, que lo único que supo es pedirle más esfuerzo a los que menos tenían, que lo único que supo es decir no puedo. Y va a haber un gobierno que se haga cargo de todos los problemas, que ponga la prioridad en lo que menos tienen, que le preste atención al jubilado, al que vive de un sueldo, que le preste atención al que produce y no al que especula. Olvídense de las LELIQs y del juego financiero y empiecen a preocuparse por volver a poner a andar las máquinas que hoy están debajo de una lona porque no producen. Ese va a ser el cambio y la gente lo va a ver. Volvemos al diálogo con Fernando Gutiérrez, nuestro corresponsal en Buenos Aires. Fernando, escuchabas lo que decía Alberto Fernández recién, ¿no? Está tomado de una entrevista de mediados de este mes en Canal 9 con Viviana Canosa. Así presenta, así resumen cuál va a ser el cambio que a él le va a tocar encarar. ¿Cómo está funcionando ese discurso? Bueno, desde el punto de vista político funciona muy bien, como ha quedado demostrado por el resultado electoral, es exactamente lo que la gente quiere escuchar, porque los indicadores de consumo no dejan de marcar caídas. Se ha dado la situación insólita, casi histórica en Argentina, de que empresas fabricantes de alimentos han tenido balances con pérdida, una situación que solamente conoce el antecedente del año 2001, en aquel gran colapso económico, social que tuvo el país. Están teniendo pérdidas los supermercados, o sea, ya no hablamos de industrias con dificultades competitivas, sino ya directamente los sectores ligados a la alimentación han tenido pérdidas, con lo cual, por supuesto, en una situación así, el discurso productivista, el discurso de la reactivación, siempre cae bien. Pero bueno, hay muchas dudas en lo que respecta
a si realmente le va a resultar factible esta situación a Alberto Fernández, porque hay algunas situaciones de las que marcábamos al comienzo que hoy están garantizando cierta calma y que se duda sobre su sostenibilidad en el tiempo. Una de ellas es la estabilidad del tipo de cambio, que se explica 100% por la aplicación de este duro cepo cambiario y que en algún momento va a tener que ser modificado, porque si no impide la importación justamente de los insumos que son esenciales para reactivar la industria como quiere Alberto Fernández. Y otra de las situaciones que hoy están marcando calma es cierto congelamiento de las tarifas de servicios públicos que probablemente no pueda ser sostenido por mucho tiempo. Las empresas eléctricas, por ejemplo, dijeron que ya en un semestre más o menos, si no hay ninguna mejora tarifaria, va a empezar a haber problemas que se van a empezar a notar en el mantenimiento de la red, y está toda la cuestión del sector petrolero que también exige aumentos continuos. Con lo cual, ahí hay toda una nota de duda sobre cuánto se va a poder aplicar esta reactivación. Y después está la cuestión de la mejora, el shock de consumo que quiere dar Alberto Fernández por la vía de una mejora salarial y de las jubilaciones, hasta qué punto va a tener un efecto reactivante de la economía y hasta qué punto va a tener solamente un efecto acelerador de la inflación. Así que es uno de los grandes temas de debate en el mercado financiero, en las empresas en general en este momento. Hablando de desafíos, Fernando, te propongo que coloquemos ahora Argentina en el mundo y en particular en la región. Se habla con insistencia de lo delicada que va a ser la relación entre Argentina y Brasil, sobre todo si tenemos en cuenta los antecedentes de los últimos meses, ese boxeo a distancia, esas piñas que han intercambiado el presidente Jair Bolsonaro y el propio Alberto Fernández, ¿no? Digamos que la relación está complicada y eso a su vez tiene impacto en el Mercosur, digamos, a nosotros no nos resulta indiferente ese escenario. Es algo inédito lo que está ocurriendo. Al principio, bueno, parecía un mero esgrima retórico en el marco de una campaña electoral, pero pasan las semanas y la situación se va agravando, ¿no? Jair Bolsonaro está muy ofendido por el hecho de que Alberto Fernández haya manifestado su simpatía por Lula, lo visitó en prisión, después celebró su libertad y después lo invitó al acto de Asunción, al cual Lula dijo que sí, que iba a venir. Bolsonaro ya avisó que no vendrá él ni va a mandar a su vicepresidente al acto, sino a un ministro de la segunda línea, pero la cosa, Emiliano, no se queda en los gestos simbólicos, porque se están insinuando posibles sanciones para Argentina dentro del Mercosur, si es que Alberto concreta sus promesas de intensificar el proteccionismo comercial. Es algo a lo cual se había referido el propio Bolsonaro en algunas entrevistas periodísticas y que en los últimos días el propio canciller de Brasil ha manifestado la posibilidad de revisar la situación del Mercosur y de ver si hay alguna forma de aislar a Argentina en el caso de que la situación vaya empeorando. Y por supuesto que en sus viajes al exterior, después que fue confirmado como presidente electo, Alberto Fernández dio también algún mensaje o realizó algún reconocimiento de la situación. Digo porque a Brasil no viajó y teóricamente tenía que ir, ¿no? Es el principal socio, en fin. En cambio, ¿a dónde fue? A México, a reunirse con López Obrador y bueno, y después vino acá a Montevideo a entrevistarse con Tabaré Vázquez. Y te recuerdo que cuando fue designado como candidato, el primer viaje que hizo Alberto Fernández fue a Uruguay para reunirse con José Mujica, se sacó una foto. Eso ya fueron señales muy importantes que quiso dar Alberto Fernández. Lo tradicional, lo clásico en Argentina es que cuando alguien sabe que tiene chance de ser presidente, el primer país al que viaja es a Brasil o a Chile, que son justamente dos países con los cuales Alberto Fernández quiso tomar distancia, marcar como un alejamiento de lo que él llamaba la aplicación de políticas neoliberales en la región. Y lo que se está comentando aquí en Argentina es que Alberto tuvo, podríamos llamarle, un error de cálculo, porque él creía que Bolsonaro
iba a quedar en minoría en un continente que volvía a girar a la izquierda. Pero bueno, claro, no es lo que estamos viendo, como ha quedado demostrado en las últimas semanas, por la situación de Bolivia, por la situación de Ecuador, por la situación de Chile y por el propio resultado de la elección en Uruguay. Aquí se le está pasando factura, podríamos decir, a Alberto Fernández por el hecho de que él haya tenido un intervencionismo mucho mayor a lo que se estila para un presidente argentino en una campaña electoral uruguaya, jugándose de una forma tan clara por una candidatura que además le echan en cara a los analistas políticos, era precisamente la candidatura que contaba con menos... Fue curioso eso, porque reunirse con el presidente Tabaré Vázquez se explicaba, bueno, entre otras cosas para invitarlo a su acto de toma de posesión. Pero la otra reunión que tuve en Montevideo fue con Daniel Martínez, en un momento en el que se sabía que Martínez tenía muy comprometida su posibilidad de triunfo en la segunda vuelta. Y, por otro lado, no hubo encuentro con Luis Lacalle Pou, aunque con Luis Lacalle Pou se sabe... tiene una buena relación, una relación que entre otras cosas se solidificó en varios encuentros que tuvieron en Madrid en el pasado, auspiciados por el embajador Francisco Bustillo, que es amigo de ambos. ¿Por qué se reunió con Martínez y no con Lacalle Pou? Es algo que quedará con el signo de interrogación, ¿no? Sí, sí. Bueno, aquí lo que se comenta, cuando todavía él estaba en campaña electoral, el hecho de mostrarse, sobre todo con José Mujica, que es la figura más reconocida de la izquierda uruguaya aquí en Argentina, tenía cierta lógica y que era una lógica más interna que de relaciones internacionales. Para toda persona que intenta dar una imagen de izquierda moderada, una foto con Pepe Mujica es algo rendidor, porque recuerden que Alberto Fernández no solamente quería mostrar distancia con los gobiernos, llamémosle, neoliberales de la región, sino que también quería tomar distancia del gobierno venezolano, porque era una de las grandes cartas que jugaba Mauricio Macri en la campaña electoral, la cercanía que había tenido Cristina Kirchner con, digamos, los regímenes de izquierda, ya con acusaciones de falta de compromiso con las instituciones democráticas. Bueno, pero esta visita fue cuando ya era presidente electo, ya había pasado la elección. Ahí ya tenía mayor riesgo, ¿no? Y bueno, no hay realmente una explicación sobre por qué lo quiso hacer. Quizá haya sido la devolución de favores por el hecho de que figuras del Frente Amplio se hayan mostrado con él y él haya querido retribuir. La cuestión es que ahora para Alberto Fernández hay todo un desafío, que es la de recomponer la relación con su principal socio geoestratégico, que es Brasil, y con lo que él sigue considerando uno de sus principales aliados en la región, que es Uruguay. Hay que tener en cuenta que si en algún momento se tensa mucho la situación con Brasil, bueno, ahí el voto de Uruguay dentro del Mercosur puede ser algo que termine inclinando la balanza, así que hemos visto algunas declaraciones de Alberto Fernández justamente tratando de recomponer las cosas con Lacalle Pou. Él ha recordado cómo ha tenido un vínculo de amistad con los padres, con el expresidente Luis Alberto Lacalle, de quien se ha manifestado ser amigo, y bueno, y él ha dicho que él está obligado a llevarse bien con cualquiera sea que gane, así fuera Martínez o Lacalle, de forma que seguramente en los próximos días los vamos a ver intentando un acercamiento, pero claro, una cosa es recomponer la relación personal con Lacalle Pou y otra cosa es poder contar con un alineamiento automático, como él creía que iba a contar, de Uruguay en el caso de un conflicto interno en el Mercosur entre Argentina y Brasil, ¿no? Bueno, está allí como una pieza importante para la definición quién será el embajador en Brasilia, ¿no? Hay versiones que señalan a Daniel Scioli, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, obviamente uno de los nombres del kirchnerismo y el peronismo, que obviamente implicaría una jugada política fuerte, ¿no? ¿Hay algo de eso? ¿Puede ir por ahí la cosa? Sí, es lo que hasta hoy se da como más probable, todo dentro del ámbito de la especulación, porque no ha habido confirmación oficial para Scioli. Scioli es un hombre que tiene toda una reputación de ser componedor, de ser diplomático, así que por un lado sería una señal en el sentido de querer
de querer mejorar las relaciones, pero sin dudas que es un momento muy delicado en la relación con Brasil. Va a haber que estar atentos también a las señales del propio 10 de diciembre. Les recuerdo que Lula va a estar ahí en primera fila entre los invitados, y según cómo maneje Alberto Fernández esa relación, vamos a poder ver cómo evolucione la cosa con Brasil. Enseguida, la última pregunta, Fernando. Para terminar, Fernando, hablamos más temprano de cómo es el ambiente en la sociedad argentina mientras transcurre la transición. Ahora la pregunta es, ¿cómo se está dando el intercambio, la gestión de la transición entre el equipo de Alberto Fernández y el de Mauricio Macri? Ayer, por ejemplo, hubo un episodio, tú dirás qué importancia tiene, se acordó que la ceremonia de toma de posesión de Fernández el 10 de diciembre se llevará a cabo en el Congreso ante la Asamblea Legislativa, tal como había solicitado Fernández. ¿Qué es lo que está previsto que ocurra ese día? Bueno, que la vicepresidente saliente, Gabriela Michetti, le tome juramento a la vicepresidenta entrante, Cristina Fernández de Kirchner. Después, Cristina Fernández le tomará juramento a Alberto Fernández como presidente entrante, y para culminar la ceremonia, Mauricio Macri se hace presente y le entrega los atributos de mando, sea la banda presidencial y el bastón. Después de eso, recién, Alberto Fernández se trasladará a la Casa Rosada. ¿Por qué es importante todo este ritual pactado de esta manera? Bueno, ahí entra a jugar el factor Cristina Kirchner. Ustedes recuerdan que hace 4 años, cuando le tocaba a Cristina hacer el traspaso de mando a Mauricio Macri, hubo una discusión que no pudo ser resuelta, al punto tal que bueno, Cristina tuvo que renunciar el día anterior a la ceremonia. Asumió interinamente el senador Pinedo, que fue por pocas horas presidente, y él fue el que le colocó la banda presidencial, le traspasó el bastón de mando y condujo un poco toda la ceremonia. La desavenencia era que Cristina Kirchner quería que el acto del traspaso de mando fuera en el Congreso, y que Mauricio Macri quería que fuera en la Casa Rosada, como había sido tradición desde que Raúl Alfonsín recibió el mando en el año 83. En aquel momento lo que se decía era que Cristina Kirchner quería, como ella tenía la mayoría en el Congreso y dominaba ese ámbito, quería escenificar su despedida, y probablemente llevar un poco de hinchada, ¿no? Que las barras ahí en el Congreso estuviesen llenas de militantes, que la agrupación juvenil La Cámpora estuviese un poco copando el Congreso, y que pudiera hacer algunos cánticos o algunas demostraciones de afecto hacia Cristina en pleno acto. Mauricio Macri quiso evitar esa situación, y por ese motivo fue que en aquel momento no se llegó a un acuerdo. Años más tarde, cuando Cristina escribió su libro, su bestseller Sinceramente, ella dijo que ella había sentido como que Mauricio Macri quería transformar el acto del traspaso de mando en una especie de acto de rendición por parte de Cristina. Bueno, esa cosa tan propia de aquel momento tenso, lo que aquí en Argentina se llama la grieta, y que en ese momento fue insalvable. Ahora lo que se interpreta es que Mauricio Macri, bueno, quiso evitar la repetición de aquel momento, y bueno, hizo algunas concesiones que fuerzan un poco incluso hasta lo legal en este sentido, porque lo que se hace siempre es tomarle primero el juramento al presidente y después el juramento al vicepresidente, y acá se va a dar el hecho inédito de que jura primero el vicepresidente, y el vicepresidente le toma el mandato al presidente. Una situación rara como mínimo, ¿no? Casi anómala hasta desde lo legal, pero bueno, evidentemente Macri no quiere que haya complicaciones, Alberto Fernández tampoco quiere que haya complicaciones, y le están dando algunos gustos a Cristina Kirchner. Por lo demás, ha habido gestos de
digamos, de conciliación, de señales positivas entre Macri y Alberto Fernández, ya desde el día posterior a la elección. Recuerdan aquella reunión en la Casa Rosada, en la cual Macri puso a disposición de Alberto Fernández los equipos de gobierno y toda la documentación que fuera necesaria para esta semana de transición. No ha habido gran avance en ese sentido, no ha habido reuniones. Algunos dicen que es porque Alberto no quiere que se dé una imagen de que hay una responsabilidad compartida en las medidas que Mauricio Macri pueda tomar en estas semanas, pero la realidad es que se está haciendo todo más o menos con cierta paz. Después vamos a ver cuánto dura, porque ahora los funcionarios de Mauricio Macri están difundiendo documentos en los cuales ellos dicen que están dejando una buena herencia al gobierno que viene, y se sabe que Alberto Fernández está preparando un informe contando exactamente lo contrario, sí. Mostrando una especie de tierra arrasada en la economía y en el plano social, ¿no? Pero bueno, eso es lo que explica un poco por qué esta transición tan rara, tan complicada, y este protocolo de traspaso de mando tan poco habitual que se está llegando al acuerdo en estos días. Fernando Gutiérrez, gracias entonces por esta participación especial de hoy. Creo que hemos quedado al día con la marcha de este proceso del otro lado del Río de la Plata. Volvemos a conversar en cualquier momento, bueno, y te escuchamos temprano, como siempre, a las 7:30. Cómo no, con mucho gusto.